Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gran gusto saludarlos y comenzar esta nueva transmisión en vivo. El tema de hoy, como ya saben, son las 5 heridas que nos dificultan ser felices. A lo mejor han escuchado sobre este tema. Hay una autora llamada Lise Bourbeau que escribió un libro que se llama Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo. Y en este libro ella expresa algo que ella descubrió, ¿cierto?, en sus procesos terapéuticos, y es que todos los seres humanos tenemos alguna herida. Y cuando ella se refiere a las heridas, se refiere a las heridas psicológicas. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros se ha percibido en algún momento de la infancia, entre el momento de la concepción y el momento de los 6 años, ha percibido que ha sido lesionado o que ha sido herido o lastimado, ¿cierto?, profundamente por alguien. Hay que comentar que no es que las personas nos hayan herido, sino es más bien que nosotros nos percibimos lastimados, nos percibimos heridos. Y esa es una percepción muy básica que pueden tener a veces, puede tener el bebé o el niño. Son percepciones donde de pronto por algo que hacen los padres o que dejan de hacer los padres o la persona que nos cuida, entonces nosotros percibimos esa herida. Pero antes de explicarle un poquito más sobre este tema de las heridas y cuáles son las heridas, quiero explicarle el nombre de esta transmisión en vivo. Dice las 5 heridas que nos dificultan ser felices. Precisamente estas heridas lo que hacen es que generan una percepción, generan una manera de captar el mundo, generan una, casi digamos, una cosmovisión en la persona que va a influir en toda su manera de pensar, de sentir y de actuar. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que va a influir enormemente en nuestros patrones de conducta. Nosotros sabemos que nuestra personalidad está constituida fundamentalmente por una serie de patrones de conducta. Que estos patrones de conducta son sumamente importantes porque cuando nosotros estamos en un proceso de transformación, requerimos justamente la modificación de estos patrones de conducta. Y para entender entonces el origen de estos patrones de conducta, nosotros necesitamos conocer nuestras heridas psicológicas. Toda nuestra personalidad se construye desde la fuente de estas heridas. Entonces, Lise Bourbeau en su estudio menciona que existen 5 heridas. Una de ellas es la herida del rechazo. Otra es la herida del abandono. Está también la herida de la traición, la herida de la humillación y la herida de la injusticia. Estas heridas no son simplemente, por decirlo así, una experiencia traumática que vivimos, una situación difícil o dolorosa que tuvimos. Repito, son experiencias que yo llamo megatraumas, es decir, son experiencias que afectaron la vida de la persona, no solamente en un aspecto, sino son experiencias que hicieron que, repito, la persona cambiara totalmente su visión y su perspectiva del mundo en general. Después de la herida ya nada es igual. Después de la herida todo cambia. Después de la herida tú tienes una nueva manera de ver el mundo y va a transformarse, por tanto, como en el sedazo a través del cual toda experiencia va a pasar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la herida del rechazo, desde el momento en que se crea esa herida, se forja o se forma esa herida, desde ese momento todo lo que nosotros vivamos va a pasar por el sedazo del rechazo. Entonces va a adquirir el matiz que da la herida del rechazo. Estas 5 heridas las vamos adquiriendo en diferentes momentos de la vida. Primero que nada, todos les decía recién, entre los 0 y los 6 años adquieren una de estas heridas. Vamos a poner un ejemplo.
Desde el momento de la concepción a 1 año de edad se adquiere la herida del rechazo. Del año de edad a los 3 años se puede adquirir la herida del abandono o la de la traición. Y así posteriormente también están las otras 2 heridas, que una se adquiere más o menos entre los 2 y los 4 años, que es la herida de la humillación y la herida de la injusticia entre más o menos los 4 y los 6 años. Sin embargo, quiero decirles que no necesariamente tenemos una sola herida. Es posible que después de este periodo de los 6 años, donde ya adquirimos una herida, también adquiramos a lo mejor alguna otra herida en nuestra vida. Y esta nueva herida va, por decir así, la palabra sería como que va a recubrir la herida anterior, se va a entrelazar y a entremezclar con la herida anterior, pero lo más probable es que predomine esa herida o esa nueva herida también en nuestra vida. Por tanto, se va a volver a modificar nuestra manera de percibir el mundo. Yo, lo personal, que llevo estudiando este tema hace bastantes años, les puedo decir que hay personas que yo he visto que se ve claramente que han tenido hasta 3 heridas. Es decir, es posible que una persona viva una herida de los 0 a los 6 años. Luego he visto personas que entre los 15 y los 20 años desarrollan una nueva herida por otra experiencia, y otra experiencia traumática hace entonces que desarrollen a veces otra herida casi al llegar a los 50 años. Eso muestra que en realidad no estamos exentos, si ya tenemos una herida, de volver a tener otra, desgraciadamente. Entonces, las heridas, repito, son una lesión psicológica. Pero aquí la autora menciona algo que a mí se me hace tremendamente interesante, que es el hecho de que estas heridas se forjan o se dibujan, por decir así, también en nuestro cuerpo. Es decir, cada una de estas heridas crea lo que ella llama una máscara. Cuando tenemos este impacto psicológico de la herida, entonces cambia mi manera de ser, es decir, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar, pero llega un punto en que también cambia mi manera de ser físicamente, cambia mi estructura física. Puede cambiar la forma, el tamaño y hasta las proporciones de mi cuerpo. Es impresionante cuando uno estudia este tema darse cuenta que las personas, de haber tenido siempre a lo mejor una cierta estructura física, de pronto sufren una herida y al momento que tienen esta herida se les desarrolla un nuevo cuerpo, cambian físicamente. Y es así que a veces nosotros podemos ver personas que están, por ejemplo, son muy delgadas y de pronto, por ejemplo, engordan muchísimo, o personas que a veces tú las ves y están muy fornidas, muy fuertes, con mucha masa muscular y también de pronto engordan mucho, o personas que a veces teniendo mucha masa muscular de pronto se ponen muy delgadas, enjutas casi, sin llegar a una anorexia o a una bulimia, pero aún así todo adelgaza muchísimo. Y así es como podemos ver que de pronto el cuerpo de las personas cambia. ¿Qué es lo que está mostrando el cuerpo? Una nueva máscara. Cada herida psicológica genera una máscara en nuestro cuerpo. Entonces, la herida del rechazo genera una máscara llamada la del huidizo. La herida del abandono genera una máscara llamada la del dependiente. La herida de la traición genera una máscara llamada el controlador. La herida de la traición genera una máscara, la de la humillación, una máscara llamada la del masoquista, y la de la injusticia, una máscara llamada el rígido. A mi juicio, lo más interesante de esta información de las máscaras es que realmente nosotros podemos reconocer una herida psicológica a través del cuerpo. Y eso a mí se me hace tremendamente interesante, y les digo, en lo personal, me ha servido enormemente, tanto para conocer a las personas con las que convivo, como también me ha servido muchísimo para poder conocer a las personas en los procesos terapéuticos que guío en ocasiones. ¿Por qué?
Porque no necesitamos que la persona hable, que diga nada, que no haga ningún comentario, no necesito preguntarle nada. Solamente observando el cuerpo de la persona podemos saber cuál es la herida que tiene. Y como vamos a ver a continuación, al saber la herida que tiene, podemos saber muchísimo de cuál es su miedo más profundo, cuáles son las características psicológicas principales, qué se le facilita a la persona, qué dones, capacidades o habilidades tiene. También podemos saber qué emociones tiende, por ejemplo, a reprimir, cuáles son sus virtudes principales, etc. Podemos tener una cantidad de información importante, hasta cierto vocabulario que a veces tiende a ocupar, o sea, ciertas palabras típicas, también la alimentación, cómo se lleva con las demás personas, cómo maneja su sexualidad, etc. Muchos elementos que se pueden deducir solamente cuando nosotros conocemos la herida de una persona. Y repito, eso lo podemos saber solamente si nosotros observamos las máscaras. Entonces, vamos a aclarar un poquitito ahorita qué son entonces las heridas. Estas 5 heridas, yo les estaba explicando recién, son lesiones que nosotros tenemos. Pero yo les decía que yo acuño un término metafórico, que es que en realidad una herida no es un simple trauma. Comúnmente los traumas afectan fuertemente en un área de nuestra vida, pero no afectan toda nuestra vida. En cambio, yo digo que la herida es un megatrauma, porque cuando ella afecta toda la vida de una persona, tiñe toda la vida de la persona. Y ahora, ¿qué características tienen estos megatraumas? Voy a mencionarle algunas que se me hacen muy importantes. Primero, toda experiencia traumática es tremendamente dolorosa. Todos sentimos que tenemos un derecho a ser amados y un derecho a ser reconocidos. La herida se produce porque de alguna manera el niño percibe que no es amado o que no está siendo reconocido. De alguna manera él percibe eso. Por un hecho, por un acto, por una conducta de los padres puede sentir eso. Voy a poner un ejemplo de la herida del abandono. Hay pacientes que me han, por ejemplo, comentado casos donde de pronto sus padres, cuando ellos tenían 3 meses de edad, se fueron en viaje a Europa y estuvieron un mes en Europa. Para el bebé, un mes, si tiene 3 meses, equivale a 1/3 de su vida sin sus padres. Es decir, que cuando nosotros queremos tratar de imaginar qué representa para ese bebé, en esa protopercepción que tiene, esa percepción básica que tiene un bebé cuando nace, pues puede ser fácilmente una sensación de abandono si 1/3 o 1/4 de tu vida no estás con tus padres. Es como si una persona que tiene 40 años, los padres se fueran de viaje durante 10 años. Eso es más o menos para que nos hagamos la idea lo que puede percibir un bebé, porque ustedes saben que la percepción del tiempo en las personas depende, uno de los factores que influye muchísimo es en la cantidad de años que nosotros hayamos vivido. Por eso a medida que vamos avanzando en edad, vamos percibiendo como que el tiempo va cada vez más rápido, y es debido a este elemento que estoy mencionando. Entonces, primero que nada hay que entender que la herida es un megatrauma, es un golpe, por eso se genera como una lesión, es un golpe, comúnmente por una experiencia totalmente inesperada, intensa, muy dramática y por supuesto altamente dolorosa. Pero ¿cuál es la característica que yo diría fundamental de una herida o de un trauma? Que en el momento en que se produce genera un desequilibrio psicológico. De ahí vamos a ver que de ese desequilibrio psicológico por esa situación, la persona entonces va a tener aprendizajes. A raíz de eso va a empezar a aprender cosas. Va a aprender una serie de conductas, sentimientos, va consciente o inconscientemente a tomar una serie de decisiones que son las que van a transformarse posteriormente en nuestros patrones de conducta en nuestra y que van a forjar los rasgos de nuestra personalidad. Ahora, todo trauma también tiene otra característica. Está asociado a emociones muy intensas.
cuando tenemos un trauma, entonces hay emociones muy intensas que quedaron ahí encriptadas, guardadas, y que por lo mismo a veces nosotros, por la intensidad del dolor del trauma, no hacemos contacto con esas emociones. Y otra característica fundamental también de un megatrauma, de una herida, es que también nos desempodera. Es decir, cada vez que yo, posteriormente en mi vida, y aquí quiero ser lo más claro posible porque esto nos va a servir mucho para explicar la relación de las heridas y la dificultad para ser felices. Cada vez que yo viva una experiencia similar a la experiencia traumática, mi inconsciente va a asociar esa nueva experiencia con la herida, con ese megatrauma que es la herida que viví, por ejemplo, en mi infancia. Entonces, en ese momento, la persona ya no va a estar reaccionando como la persona que a lo mejor es a sus 20, 30, 40, 50 o 60 años en el momento que esté viviendo esa experiencia, sino que desde ese momento en adelante, la persona va a reaccionar como la niña o como el niño que fue herido. Y en ese momento, como el niño, cuando vivió esa experiencia, no tenía capacidades, no había desarrollado una serie de habilidades, de destrezas, de aptitudes, de actitudes frente a la vida que le ayudaran a resolver las situaciones, porque a lo mejor tenía 1 año, tenía 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, en el momento en que el adulto está frente a la experiencia similar a la experiencia de la infancia, el adulto se regresa. El adulto se regresa a ese momento cuando tenía a lo mejor 2 años, se siente exactamente igual y reacciona como reaccionó ese momento. Es así que de pronto podemos ver, por ejemplo, en la terapia, que una niña, por ejemplo, que de pronto era regañada a gritos y donde el padre hacía gestos muy violentos y tiraba cosas, rompía cosas cada vez que se enojaba, y la niña quedaba totalmente asustada, temerosa, y se quedaba callada y bajaba la cabeza y lo único que hacía era llorar. Esa niña, cuando a lo mejor después tiene 50 y tantos años y a lo mejor discute con su esposo y su esposo tiene esa reacción también iracunda, donde grita, donde manotea, donde da un portazo, donde tira algo y lo rompe, esa adulta de 55 años vuelve en ese momento a sentirse como una niña, baja su cabeza, se pone a llorar, se calla y vive en ese momento o revive en ese momento su experiencia cuando tenía 2 años y su papá le gritaba. Esa persona en ese momento se le olvidan todas las capacidades, todas las habilidades, destrezas, conocimientos, experiencias, valores que desarrolló a lo largo de sus 53 años, o sea, entre los 2 y los 55 años. Esa persona totalmente se olvida de todas esas capacidades y en ese momento se siente nuevamente una niña. Por eso se dice en este tema que la reacción que nosotros tenemos cuando alguien hace algo y nos conecta inconscientemente, cuando alguien en el presente hace algo y nos conecta inconscientemente con una experiencia traumática del pasado, cuando eso sucede en nuestro interior, entonces nosotros quedamos, repito, sin armas, quedamos sin herramientas, quedamos totalmente desempoderados. Es muy importante entonces entender esta dinámica porque aquí vamos a entender muchas veces las reacciones que nosotros tenemos y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no pude hablar? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué me reprimí todo? ¿Por qué no supe expresarme? ¿O por qué al revés? ¿Por qué exploté? ¿Por qué grité? ¿Por qué aventé cosas y no supe poder hablar o poder dialogar en un determinado momento? Las heridas nos desempoderan. Ahora, estas heridas y estos traumas desempoderantes se tienden a repetir. Se tienden a repetir todos ellos. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de ellos, porque no nos damos cuenta de cómo estos traumas o estas heridas se crearon o se forjaron en nuestro interior y cómo ellos pues, nos han estado influyendo.
Muchos saludos a Lulú, a María Eugenia Silva, saludos también. También a Ave Alma, también un enorme saludo. Gracias por conectarse, por estar aquí escuchando este tema que a mí me resulta muy, muy interesante. Yolitzma, igual, bienvenida a esta transmisión en vivo. Estamos aquí para servirle. Ángela, bienvenida también. Bueno, entonces, les estaba comentando un poquitito las características que tiene un megatrauma, y toda herida, por ser un megatrauma, pues tiene estas características que nos afectan a nosotros enormemente. Ahora, ¿cuál es el problema de una herida? Decía recién que la herida es inconsciente. Entonces yo no me doy cuenta cómo, a raíz de esa experiencia, cambió mi manera de ver el mundo. Y al momento que cambia mi manera de ver el mundo, mi manera de percibir el mundo, yo no me doy cuenta, pero comienza la herida a controlarme a mí. Soy yo el que comienza a ver las cosas diferentes, empiezo a percibir a la gente diferente, empiezo hasta a ver intenciones diferentes en las personas, me comporto diferente con ellas, empiezo a permitir cosas que antes no permitía, o empiezo a marcar ciertos límites que antes no marcaba. Toda herida, como digo, va a empezar a permear toda nuestra vida. Entonces, si nosotros no somos conscientes de la herida, nos va a controlar la herida. Ahora, cuando yo no sé, o yo no comprendo que estoy herido, cuando no soy capaz de reconocer mi herida, algo típico es que yo pienso que todas las demás personas son responsables de lo que yo estoy percibiendo y lo que yo estoy sintiendo. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene la herida de la humillación, entonces esa persona tiende a creer que todo el mundo lo humilla. Y las personas hacen cosas, se comportan o sienten emociones, y esta persona todo lo percibe como me están humillando. Entonces, ahí es donde tenemos que, repito, hacer una revisión profunda y empezar a preguntarnos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decido hacer? Porque no es la gente la que me está humillando, ni es la gente la que me quiere traicionar, o que me quiere rechazar, o me quiere abandonar, o que son injustos conmigo. En realidad es, a raíz de mi herida, que yo estoy teniendo una percepción que hace que todo lo que yo viva lo interprete de esa manera. Entonces hay que estar muy atentos, porque si no me doy cuenta de la herida, jamás me voy a ser responsable de mis problemas, de mis sufrimientos, de mis emociones, de mis pensamientos, de la percepción que yo tengo del mundo. Entonces es fundamental que nosotros vayamos haciéndonos conscientes de nuestra herida. Ahora, una herida, comúnmente nosotros no la sanamos. El 99% de las personas tenemos heridas sin sanar. Porque de hecho pues, ni nos damos cuenta, decíamos que son inconscientes, ni nos damos cuenta que estamos heridos. Por eso una persona está segura que como ella percibe el mundo, así lo perciben todos. Que lo que ella percibió en un determinado momento, cuando dicen personas, por ejemplo en la terapia, lo platican, ¿acaso a usted no le parece que es injusto lo que hizo la persona? Esa percepción de injusticia que tiene por ejemplo una persona, un paciente, eso es producto de su herida. No es que la persona fue o no fue injusta a la otra, eso a veces no lo sabemos o no lo podemos saber. Pero sí, la persona que está haciendo ese juicio, a veces es porque tiene justamente esa herida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos revisar? Pues necesitamos estar atentos a revisar la percepción que nosotros tenemos. ¿Perdón? Que dice que no escucha y no ve. No sé si... Hola José Félix, ¿cómo estás? Sí, veo que dices que no escuchas y no puedes ver. Tendrías que ver si a lo mejor anotaste algo o picaste algo en el teléfono que haya bloqueado eso. Porque parece que todas las demás personas sí están pudiendo conectarse, ¿cierto?
¿Hay alguien más que tenga bloqueado el micrófono? ¿O que no pueda ver la imagen? Parece que no. Tendrías que checar a lo mejor o tratar de desconectarte y volverte a conectar. Yo creo que a lo mejor eso sí. Sí. Revisen más bien su conexión al internet. Yo creo que eso podría ser una opción. Bueno, pregunta Connie, ¿a qué hora empezamos? Empezamos a las 6:05 hoy día la transmisión. Gracias Gina por responder, igual Lulu, gracias. Bueno, lo más increíble de todo esto es que las principales personas que generan comúnmente las heridas son las personas que más nos aman. Son nuestros padres. Pero vuelvo a repetir, no son ellos los que crean la herida, comúnmente no son ellos los que te hieren, pero es en la relación con ellos que nosotros percibimos la herida. Es en algo que a lo mejor ellos hicieron, en algo que dijeron, que nosotros frente a eso percibimos la herida, pero no es realmente que ellos hayan hecho algo. Eso lo aclaro porque es muy importante también para los padres. Los padres a veces tienden a sentir mucha culpa, tienden a creer que es debido a algo que ellos hicieron, que lastimaron a sus hijos y están heridos. Primero que nada hay que entender algo. Hay un principio básico. Toda persona herida hiere. Entonces, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, tenemos que relajarnos, tranquilizarnos, comprendernos y ayudarnos. Entonces hay dos cosas que básicamente nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tratar de no picar en la herida de alguien. Tenemos que tratar de evitar hacer cosas que lastimen a las otras personas. Y tenemos que hacer sentir sobre todo aceptación a los demás. Con estos dos elementos nosotros podemos tener muy buenas relaciones interpersonales con cualquier persona independiente de la herida que tenga. Por supuesto que el conocer la herida, conocer las características psicológicas y las características físicas para poder identificar también la herida, eso nos ayuda enormemente para poder entendernos, comprendernos y poder, empatizar con la otra persona y llegar a ese nivel, como les decía, de aceptación. Recuerden algo que yo siempre les comento respecto a la aceptación. La aceptación es una virtud en la cual, cuando yo la estoy experimentando, lo que yo percibo es una paz profunda. Una persona que acepta está en paz con aquello que está aceptando. Si yo digo que yo acepto a un hijo, entonces es porque yo estoy en paz con mi hijo. Si yo acepto a mi pareja es porque estoy en paz con mi pareja. Si yo acepto a mi padre es porque yo estoy en paz con mi padre. Ahora, el paso más profundo que demuestra que nosotros estamos aceptando realmente algo es cuando, además de sentir yo que estoy en paz, yo me puedo adaptar a la persona. Fíjense, es como, les pongo yo siempre el ejemplo del clima. A veces decimos que no nos gusta el clima, que a lo mejor aquí en Monterrey hace muchísimo calor y estamos desesperados con el calor. Cuando tú estás aceptando el clima, ya tú te adaptas a él. Y tú decides, según la temperatura que haya, si vas a poner un clima, vas a estar frente a un abanico, un ventilador, si tú vas a vestirte de una determinada manera. Es decir, nosotros, cuando aceptamos algo, nosotros conscientemente buscamos adaptarnos, acomodarnos a eso. No significa que no podamos hacer un cambio, intentar cambiar algo. Obviamente hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no. Cuando algo no está bajo control, como el clima, pues hay que justamente aceptarlo, hay que soltar. Cuando es una persona, obviamente no está bajo nuestro control, pero a lo mejor puede ser que nosotros podamos influir en esa persona por medio de la motivación. Pues ahí hacemos lo que esté en nuestras manos, pero también soltamos y aprendemos a aceptar si la otra persona decide o no decide cambiar. Sin embargo, siempre tenemos esa tarea. Si yo acepto algo, yo me adapto a ello.
Entonces, las heridas son una información tremendamente valiosa porque nos sirve para poder conocernos y saber cómo es la persona, lo que la persona siempre va a ser y no va a cambiar, y por tanto qué tengo yo que aprender a aceptar de esa persona y por tanto cómo me puedo también adaptar a la otra persona. Ese es el valor fundamental que tiene este tema de las heridas. Entonces, les decía yo que nosotros necesitamos ser conscientes, porque esta transmisión en vivo es para explicar la relación entre las heridas y la felicidad. La felicidad, como todos sabemos, no depende de lo que nosotros vivimos, no depende de lo que tenemos o de las personas o no con las que nos rodeamos, no depende de las condiciones materiales que tenemos o no, ni de las condiciones de salud tampoco que tenemos. La felicidad depende de la actitud que yo tengo y la manera en que yo decido ver las cosas o las experiencias que estoy teniendo en mi vida. Entonces, si las heridas lo que hacen o cómo influyen es en mi percepción, yo tengo que tener claro que si toda la percepción de mi herida está basada en un trauma, o sea, en una experiencia dolorosa, quiere decir que las conductas que van a brotar, los patrones de conducta, las emociones que van a brotar de esa herida, tienden a ser emociones defensivas. Porque lo que estamos buscando con todos esos patrones, con todas esas compulsiones, como se le llama, ¿cierto?, en psicología, es decir, con todos esos actos inconscientes repetitivos que nosotros realizamos, es tratar de evitar que nos vuelvan a herir. Por eso, repito, tenemos una gran tarea, porque necesitamos darnos cuenta que estamos heridos, reconocer que esa herida genera actos compulsivos llenos de miedo, donde la fuente de esos actos compulsivos es un miedo a que me vuelvan a herir. Y yo necesito aprender a reconocer esos miedos en mi vida, darme cuenta cómo estoy siempre tratando de evitar eso que temo, pero como una crónica de una muerte anunciada, eso que trato de evitar es lo que más finalmente logro acercar a mi vida o logro reforzar en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos revisar nuestra percepción, darte cuenta que tu percepción ya está matizada, tu percepción ya está teñida totalmente por tu herida. Por eso yo les hago una cordial invitación a que en la siguiente transmisión en vivo que vamos a hacer, nosotros les voy a hablar un poquitito acerca de estas 5 heridas, les voy a hablar un poquito de cada una de ellas y les voy a dar algunas pistas para poder reconocerlas a nivel físico. Lo que quiero ahorita es que nos quedemos con esta reflexión. Si yo no me responsabilizo, no hago un esfuerzo por conocer mis heridas, jamás me voy a dar cuenta del matiz, del color que tiene mi percepción. Todos percibimos el mundo desde el rechazo, o desde el abandono, o desde la traición, o desde la humillación, o desde la injusticia. Y aunque tú creas que todo el mundo es injusto, te humillan, te abandonan, te traicionan o te rechazan, tienes que darte cuenta que eso no es así. No es la gente la que está haciendo eso. Tú lo estás viendo. Tú estás percibiendo el mundo a través del sedazo de esa herida. Por lo tanto, es fundamental, repito, que conozcamos un poquitito de nuestra herida, aprendamos a reconocerla, para que empecemos entonces a ponerle freno a esa percepción. Empecemos a darnos cuenta que requerimos fundamentalmente conocer la esencia de la percepción de mi herida. Y por eso te digo, toma conciencia solamente de que si estás viendo siempre que la gente te rechaza, o que la gente te quiere abandonar, o que las personas te traicionan, te humillan o son injustos, entonces date cuenta que seguro es esa la herida que tú tienes.
En la próxima transmisión en vivo, repito, les voy a explicar algunas características psicológicas de esas heridas y sobre todo cómo se pueden identificar en nuestro cuerpo. Porque yo me puedo engañar a mí mismo y yo puedo decir que no, que yo no tengo una herida a nivel psicológico, pero el cuerpo no nos puede engañar. Yo no puedo engañar a mi cuerpo, yo no puedo conscientemente decirle quiero que seas diferente, no. El cuerpo se guía por la información que está en el inconsciente y esa nosotros no la podemos manejar directamente. Entonces, a través del cuerpo vamos a aprender a reconocer en la próxima transmisión en vivo cuál es nuestra herida y a raíz de eso vamos a poder después identificar entonces cuáles son las características psicológicas que yo debo tener y por tanto qué tengo que empezar a hacer para empezar a poner freno a esa percepción que me aleja de la felicidad. Porque ser feliz significa aprender a ver las cosas de una manera donde yo me empodere, de una manera donde yo siempre pueda ver y reconocer la parte positiva de la vida, pueda ver los aprendizajes que la vida me da. Cuando yo aprendo a ver el mundo desde una perspectiva más amorosa y aprendo a ver las virtudes que la vida a mí me puede ofrecer a través de la vivencia de una experiencia, sea placentera o dolorosa, quiere decir entonces que yo estoy en el camino de la felicidad. Recuerden la fórmula de la felicidad. Dice AMP por C a la N potencia. Eso es la felicidad. Actitud mental positiva por constancia a la N potencia. Entonces, si yo estoy constantemente viendo las situaciones desde una perspectiva positiva, voy a poder sentirme feliz. No importa qué esté viviendo, si es algo doloroso o algo placentero. Sin embargo, nuestras heridas nos hacen sentir miedo. Nuestras heridas nos hacen reaccionar de una manera defensiva. Y hay dos maneras simplemente, como dice Gerald Jampolsky, de responder. O respondes desde el miedo o respondes desde el amor. Pero para responder desde el amor, para desarrollar esa respuesta amorosa frente a la vida, necesitamos ir sanando nuestras heridas. Entonces los invito para la siguiente transmisión en vivo, que aquí quiero aprovechar de comentarles. La próxima semana la transmisión en vivo no la podré realizar en este mismo horario. Entonces les voy a avisar yo qué día va a ser y a qué hora sería la siguiente transmisión en vivo. Creo que va a ser cerca de las 7:20 más o menos, el día martes de la próxima semana. No podrá ser el día lunes, ojalá que nos acompañen. Es la continuación de este tema, repito. Vamos a aprender cómo reconocer nuestras heridas a través de nuestra constitución física. Es un gusto poder estar con ustedes. Me gustaría que también me dijeran si tienen alguna pregunta, en qué les puedo servir. ¿Tienen alguna consulta en este momento? Natalia Ansaldúa pregunta si hay libros que hablen más a fondo de este tema. Hola Natalia, ¿cómo estás? Un gusto estar conectados a través de este medio. Mira, hay un libro justamente que se llama Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo y la autora es Lise Bourbeau. Ahí está la información básica de lo que le estoy diciendo. Vamos a ampliarla un poco más, la información de ese libro, a través de la siguiente transmisión en vivo también. ¿Alguien más quiere hacernos alguna pregunta? Bienvenido Roberto Alvarado. Qué bueno que te estás conectando. Quiero decirles a quienes se han conectado, a lo mejor ahorita que estamos finalizando esta transmisión en vivo, que al terminar la transmisión inmediatamente yo subo la grabación de esta transmisión a Facebook y ahí pueden ustedes verla completa la transmisión, por si quieren también repasar algo. El libro se llama Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo. La autora es Lise, se escribe Lise Bourbeau, Bourbeau, así se escribe. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les agradezco enormemente que se hayan unido. Vamos a seguir conectados cada semana. Esa es nuestra intención. Ya saben, estamos para servirle.
pueden contactarnos aquí al Centro Vida y Salud Integral. Nos pueden contactar al teléfono 833-555-44. También al correo electrónico info@vidaysaludintegral.com. Nos pueden seguir también en Facebook, síganos en Centro Vida y Salud Integral, o con este servidor con mucho gusto podemos también unirnos en Facebook. Mi nombre es Rodolfo Eduardo Guevara Escobar, su servidor, docente y director aquí del Centro Vida y Salud Integral. Muchísimas gracias, que pasen una bonita tarde y gracias nuevamente por conectarse.